En el vídeo anterior vimos las diferencias entre texto y discurso. Recordad que texto es un concepto abstracto que es más ajeno al contexto o a la situación comunicativa, mientras que discurso hace referencia a la ejecución en una situación comunicativa concreta de un texto concreto. Por eso hablamos muchas veces del concepto de competencia discursiva como aquella capacidad que tenemos los hablantes de elaborar un discurso comunicativo eficaz. Ya hablamos también en el vídeo anterior de la eficacia de los textos, como las tres propiedades textuales, coherencia, cohesión y adecuación, son aquellas que nos van a permitir ser eficaces comunicando mediante textos de diferentes tipos, cada uno con su intención comunicativa. En este vídeo vamos a explicar los diferentes tipos de texto. En vuestros libros de texto, en la página 21, aquí arriba, veréis que pone los tipos de texto y ese, por tanto, es el tema principal de este vídeo. Clases de textos. Son varios los factores que determinan los criterios de clasificación de los textos, es decir, que se pueden clasificar atendiendo a distintos factores, según el canal, según la intención comunicativa, según la estructura del mensaje. Según el canal, ya sabéis que pueden ser orales o escritos. Y ya vimos también en el vídeo anterior que los textos orales no tienen por qué ser siempre espontáneos. Es cierto que los conversacionales normalmente están menos regulados, pero que también hay textos orales que son formas. Los textos escritos están mucho más elaborados y carecen, por tanto, de la espontaneidad de los textos orales. Aunque ya vimos también que hay algunos textos escritos que son espontáneos, como por ejemplo los WhatsApps. Esta clasificación es muy básica y hasta un estudiante de primaria es capaz de diferenciarla. Después tenemos la clasificación de los textos según la intención comunicativa. Es decir, cada texto tiene una intención a la hora de ser producido y transmitido a su destinatario. Hay algunos textos que pretenden informar. Hay otros textos que pretenden dar instrucciones. Aquí en vuestro libro de texto tenéis ejemplos de todos ellos. Os invito a que los leáis en casa con tranquilidad. Los prescriptivos son aquellos que dan instrucciones. Por ejemplo, una receta de tortilla de patatas o unas instrucciones para montar un mueble. Luego tenemos textos persuasivos, que son los que tratan de convencer al receptor. Anuncios publicitarios, discursos políticos, también artículos de opinión. Es decir, los textos que normalmente vamos a trabajar en clase y que nos encontraremos en la prueba de acceso a la universidad. Y por último tenemos textos literarios, que crean un mundo de ficción y que se centran en la belleza del propio mensaje. Bueno, esta segunda clasificación, según la intención comunicativa, tampoco nos resulta de gran interés, más allá de que sepamos diferenciar esas distintas informaciones e intenciones. Lo que sí que nos resulta de gran interés es esta tercera clasificación, la clasificación de los textos según la estructura del mensaje, y que va a estar relacionada también con su intención comunicativa, como ahora veréis. Esta es la clasificación que se maneja de manera internacional desde los años 60 aproximadamente del siglo pasado, cuando un francés llamado Adam hizo una clasificación que, como acabo de decir, sigue vigente más de medio siglo después. Esta clasificación diferencia 5 grandes tipos de textos según su estructura y también según su intención. Los primeros tipos de textos son los textos llamados expositivos. Son aquellos que explican hechos o ideas de forma objetiva, ordenada y clara. Veremos estos textos con más detalle en la unidad 3. Pero, si lo relacionamos con la clasificación anterior, los textos expositivos generalmente son aquellos que tienen como intención comunicativa principal informar. Luego tenemos los textos argumentativos.
Los textos argumentativos defienden o rebaten una idea, es decir, se muestran a favor o en contra aportando argumentos, es decir, datos y apoyos a favor o en contra de dicha idea. Son textos argumentativos los artículos de opinión, los análisis comparativos, los ensayos, y suelen presentar una estructura prototípica, es decir, la más habitual, de presentación, cuerpo argumentativo y conclusión. Veremos estos textos también en la unidad 4. Fijaros que la mezcla de textos argumentativos y de textos expositivos da como resultado los llamados textos expositivo-argumentativos. Estos textos expositivo-argumentativos son los que salen en las pruebas PAU de castellano. Además, en nuestra asignatura, en castellano, siempre van a ser textos expositivos argumentativos. A diferencia de, por ejemplo, valenciano, donde sí que os podéis encontrar textos de un ámbito humanístico o de un ámbito literario, en castellano no. En castellano siempre van a ser artículos de opinión de tipo expositivo argumentativo. Por eso es muy importante que trabajemos en vídeos posteriores y en clases posteriores ambas tipologías, que veamos las características de cada una de ellas. Después tenemos textos descriptivos. Los textos descriptivos son los que representan las características de un ser, de un objeto, de un animal, de un lugar, etc. Ya sabéis que hay distintos tipos de descripciones. Por ejemplo, la descripción de un lugar es una topografía. La descripción física de una persona es una prosopografía, etc. Veremos esto con más detalle en la unidad 5. Y luego tenemos los textos narrativos, todos sabemos identificarlos, ¿verdad? Porque los textos narrativos cuentan, relatan hechos, ya pueden ser reales o imaginarios, sucedidos a unos personajes en un tiempo y en un espacio determinados. Pues las novelas, los cuentos, los relatos, las noticias son textos narrativos. Su estructura básica, la que habéis estudiado siempre desde primaria, es la que se ajusta a el esquema presentación, nudo y desenlace. Y por último tenemos los textos dialogados, que todos lo sabemos también identificar porque reproducen un intercambio de información entre uno o varios interlocutores, conversaciones, entrevistas, textos teatrales, y se reconocen fácilmente porque tienen guiones o porque aparece al principio de cada intervención el nombre de la persona que habla en mayúscula, como por ejemplo sucede en el teatro. Bien, pues tenemos aquí estos 5 tipos de texto y en vuestro libro faltaría quizá un concepto, que es el de secuencia. Me gustaría que lo anotarais en vuestros cuadernos o que de alguna manera tomarais nota de este concepto de secuencia, porque el concepto de secuencia es menor que el de texto y nos permite explicar que dentro de un texto puede haber diferencias en cuanto a la intención comunicativa. Es decir, me explico con un ejemplo. Nosotros podemos estar leyendo una novela y una novela es un texto narrativo porque se nos está contando una historia con unos personajes en un tiempo, un espacio determinados. Vale, sabemos por tanto que es un texto narrativo esa novela, pero dentro de esa novela puede haber textos dialogados, ¿verdad? Porque los personajes pueden hablar entre ellos. Puede haber también textos descriptivos, porque se nos describan lugares, personajes, etc. Bien, pues esta presencia de textos dentro de textos se explica mediante el concepto de secuencia, ¿vale? Una secuencia se define como una unidad textual inferior en extensión al texto, que puede estar insertada en una secuencia mayor de diferente tipo. De tal manera que nosotros, cuando estemos analizando textos expositivos argumentativos, como los que vamos a encontrar en la preparación a las PAU, seremos capaces de advertir en su interior
pequeñas secuencias descriptivas, incluso dialógicas, que no sean tan importantes como las expositivas y las argumentativas, que serán las dominantes, ¿vale? Por tanto, secuencias expositivas argumentativas dominantes y descriptivas, narrativas, dialógicas serán las secundarias en los textos que trabajemos habitualmente. Bien, luego aparte también tenemos la clasificación de los textos según su ámbito de uso. Lo tenéis también en vuestro libro a partir de la página 23 y 24. Nosotros tradicionalmente vamos a trabajar con los textos periodísticos, el ámbito de uso periodístico. Son los textos que se producen en los medios de comunicación a través de la prensa, la radio, la televisión, internet, y como nuestros textos expositivo-argumentativos son artículos y columnas de opinión, normalmente serán textos periodísticos extraídos de la prensa. No obstante, sabemos que los ámbitos de uso pueden ser mucho más diversos. Pueden ser textos científicos, como por ejemplo una tesis doctoral, un artículo académico. Ahora con el asunto de la pandemia se habla mucho de revistas científicas, ¿verdad? La revista Science, la revista Lancet, ¿vale? Pues todo lo que se publica ahí, aunque sean revistas, ¿vale? No es fruto del periodismo, sino de la investigación científica, ¿vale? Por tanto, serán textos científicos. También tenemos textos humanísticos que tratan temas relacionados con las humanidades y las ciencias sociales. Suelen ser textos que hacen un uso culto de la lengua, ¿vale? Y se encuentran el ensayo o los libros de divulgación humanística. Y por último tenemos los textos literarios, los jurídico-administrativos y los publicitarios, cada uno con sus diferentes matices. Los publicitarios conocemos que son aquellos que buscan la persuasión, que utilizan un lenguaje con una carga connotativa. Los veremos a final del curso, en la unidad 12. Los textos jurídico-administrativos son aquellos que están muy protocolizados, ya que se basan en un funcionamiento que viene de tiempo atrás, en el ámbito administrativo de los ayuntamientos, de los juzgados, y tienen que ver con las leyes, las instancias, los formularios, las sentencias judiciales. Y por último tenemos los textos literarios, que son aquellos en los que predomina una intención poética, ya que la lengua se utiliza con voluntad artística. Aquí en el libro nos dice que los textos literarios suelen ser novelas, poemas, obras teatrales, está claro, los tres grandes géneros literarios, pero cuidado, los recursos literarios, es decir, las figuras retóricas, nos las podemos encontrar en cualquier tipo de texto, es decir, que podemos estar analizando, si volvemos hacia atrás, un texto expositivo argumentativo, que insisto, van a ser los que trabajemos durante todo este tiempo, y seamos capaces de reconocer en este texto del ámbito de uso periodístico expositivo argumentativo algunos pasajes propios de un ámbito de uso más literario. ¿Por qué? Porque habrá figuras retóricas, podemos encontrarnos metáforas, podemos encontrarnos ironías, podemos encontrarnos metonimias, podemos encontrarnos hipérboles, es decir, todo un listado de figuras retóricas que conferirán a estos textos periodísticos cierto tono literario. Bien, bueno, pues hasta aquí la explicación. Quiero que hagáis como tareas esta actividad número 7 que tenéis en la página 24 de vuestro libro de texto, y luego también la número 8. Las dos son muy sencillas. La 7 consiste en hacer un resumen de lo que acabamos de explicar completando este esquema en forma de diagrama, y la 8 consiste en leer estos textos, el del 1 al 6, y adscribir cada uno de ellos al ámbito con el que se relacionan y analizar su estructura. Es decir, que tenemos que decir de qué ámbito son y luego su estructura. Esta clasificación que hemos dicho que es la más importante, ¿vale? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo, hasta luego.